Buenos días. Nuevamente les doy la bienvenida a quienes nos acompañaron en nuestro anterior webinar. A quienes nos acompañan por primera vez, me presento con ustedes. Mi nombre es Luz María Ramírez Gudiño y todos me conocen como Lucero. Soy paciente que vive con esclerosis múltiple y soy presidenta de Unidos Combatiendo la Esclerosis Múltiple, UCEM. En esta ocasión, nuestro webinar tratará el tema de la farmacovigilancia. Tendremos el gusto que lo impartirá el doctor Gilberto Castañeda Hernández, investigador del Departamento de Farmacología del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Cuando discutimos en el equipo de UCEM sobre los temas a tratar para estos webinars, de manera inevitable surgió el tema de la farmacovigilancia, pues es sabido por todos, pacientes y familiares, que constantemente tenemos que estar al pendiente de las reacciones diversas que podemos presentar con los interferones y los otros tratamientos a los que nos sometemos. Para entender la importancia de la farmacovigilancia, lo veremos ahora con la exposición del doctor Castañeda. Es necesario entender que los seres humanos somos diferentes entre sí. Es por esta razón que no todos reaccionamos igual a los medicamentos, incluso reaccionamos diferente a ciertos alimentos como el café, el vino y las nueces. A algunas personas les puede causar daño un medicamento o alimento, mientras que a otras no. También hay que entender que cuando un medicamento causa daño, puede deberse a la susceptibilidad de la persona o a la calidad del medicamento. Por eso es importantísimo asegurar la calidad de los medicamentos, sobre todo para padecimientos graves como es la esclerosis múltiple. Quisiera invitar a todas aquellas personas que no pudieron asistir a nuestra anterior sesión de webinar sobre el empoderamiento del paciente impartido por María Elena Maza, que lo vean en el canal de YouTube de UCEM. Estaremos compartiendo el link en nuestras redes sociales. Como ustedes saben, este seminario es interactivo y tendrá un espacio donde podrán hacer preguntas directamente al doctor Castañeda. Esperamos que todas sus dudas sean resueltas. Agradezco mucho su interés por estos webinars. Nos interesa mucho su opinión, así que les recuerdo que no olviden contestar su encuesta de opinión, en donde pueden también sugerirnos nuevos temas para futuras sesiones. Les doy los correos de UCEM, que es ucem-pl@yahoo.com.mx y también el correo desarrolloinstitucional.ucem@gmail.com. Ahí estaremos resolviendo todas sus dudas e inquietudes. Y pues doy la más cordial bienvenida al doctor Gilberto Castañeda, pero antes quisiera dar un poquito su currículum, su pequeño currículum ahorita. Es investigador titular de farmacología en el Centro de Investigación y Estudio Avanzado del Instituto Politécnico Nacional de México, director de Biofarmacia y Ciencias Clínicas de la Asociación Farmacéutica Mexicana de México. También es miembro del Consejo de Farmacología Clínica de la International Union of Pharmacology. Bueno, que los dejo con el doctor Castañeda. Espero disfruten de esta sesión, al igual como la vez que yo tuve el gusto de conocerlo y de tener un curso con él, pues aprendí mucho, por lo cual le agradezco que haya aceptado nuestra invitación y pues vamos a aprender bastante con él. Muchas gracias. Muchas gracias Lucero, realmente es un placer estar aquí y pues tener esta oportunidad de platicar con todos ustedes sobre farmacovigilancia. Por el título de la charla, pues ya ustedes podrán imaginar que esto es vigilar a los medicamentos. ¿Vigilar a los medicamentos quiere decir que hay que tenerles miedo? No. Lo que tenemos que hacer es aprender a usarlos. El medicamento es realmente
una herramienta poderosísima para poder vencer a la enfermedad. Y entonces, pues tenemos que aprender a usarlos, saber cuáles son sus virtudes, pero también saber cuáles son sus limitaciones. No vamos a hablar de magia, vamos a hablar de ciencia, vamos a hablar de medicinas que nos benefician, pero que también en ciertos momentos hay que tener bastante cuidado con ellas. Ahora, vamos entonces a iniciar esta charla y lo primero que quisiera tratar con ustedes es que no todos somos iguales. Si nosotros nos vemos los unos a los otros, pues vamos a ver que tenemos ciertas semejanzas, por supuesto. Todos tenemos una cabeza, dos brazos, dos ojos, una boca, una nariz, tenemos corazón, tenemos estómago, etcétera. Sin embargo, si nos observamos detenidamente, lo que vamos a ver es de que no somos iguales todos. Hay diferencias entre cada individuo. Las más aparentes, pues por supuesto, son el género, tenemos hombres, tenemos mujeres, la edad, tenemos niños, tenemos adultos mayores, también la estatura, por supuesto, hay gente que es más alta, gente que es más bajita, también vamos a tener diferencias en lo que se refiere a la masa corporal, hay gente que es rubia, otros que son morenos, y por supuesto tenemos las diferentes razas, la raza negra, la raza amarilla, la raza blanca, etcétera. Es decir, la humanidad es un conjunto de individuos que presentan diferencias. Entonces, imagínense ustedes, si somos tan diferentes desde el exterior, si no vamos a ser diferentes en nuestro interior, en la manera de procesar los medicamentos. Un ejemplo muy claro, si saliéramos todos a tomar el sol, resulta que hay personas de piel muy blanca que en cuestión de minutos están rojos y que pueden tener un problema grave con el sol si se quedan expuestos durante un tiempo largo. En cambio, hay personas morenas y estas personas morenas pues tienen mucho más aguante al sol antes de tener un problema de una quemadura y por lo tanto pues pueden tener una exposición mayor. Entonces, no somos iguales y es algo que tenemos que tomar siempre en consideración. Como decía Lucero, esto nos lleva a que las distintas sustancias que ingerimos funcionen diferente en distintos individuos. Algo típico es el café. Todos estamos familiarizados con el café, nos gusta echarnos un cafecito por las mañanas y a algunas personas les gusta por la tarde, incluso por la noche. Pero las reacciones hacia el café son completamente diferentes. Hay personas que si se toman un café americano a las 4 de la tarde, ya no duermen. Y hay otras personas que después de cenar a eso de las 9:30, 10 de la noche, se toman 3 cafés expresos y duermen como bebés. Es lo mismo, es café, la sustancia activa es cafeína, y sin embargo, no todos reaccionamos de la misma manera. Asimismo, esto lo vamos a ver con el vino que acompaña las comidas. Vamos a ver que hay personas que muy rápido empiezan a sentirse afectados por el vino. Se toman 2 copas de vino y dicen, ah caray, ya me mareé, ya no quiero tomar. Hay otras personas, en cambio, que pueden tomarse una gran cantidad de copas y que no van a tener un cambio muy significativo en su comportamiento. Pero incluso hay personas que van a tener reacciones molestas con el vino tinto. Ciertas personas con los taninos del vino van a tener dolor de cabeza. Ellos lo expresan como que el vino me da migraña. Entonces, estas personas no deben de tomar vino tinto, punto. Se acabó. Si ya me di cuenta que el vino me hace daño, ¿qué es lo que tengo que hacer? No tomar. O bien, si yo ya me di cuenta de que el vino se me sube muy rápido, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues toma poquito. Puedes comer con vino, pero tómate una copa, tómate 2. Si yo me doy cuenta que el vino no me hace daño, bueno, pues entonces puedo tomar un poquito más de vino. Y lo mismo sucede con el café. Si yo ya me di cuenta que el café no me deja dormir, si me lo tomo en la tarde, bueno, pues no te lo tomes en la tarde. Si por otro lado yo ya me di cuenta que cuando tomo café me dan ganas de ir al baño y voy a tener que tomar un autobús donde voy a estar 6 horas encerrado sin posibilidad de ir al baño, bueno, pues mejor no tomo café antes de
subirme a ese autobús. Entonces, nosotros podemos de esta manera, lo que se le llama técnicamente, manejar el riesgo. Entonces, si esto sucede con cosas tan banales como el café y el vino, pues imagínense lo que sucede con los medicamentos. Los medicamentos son de empleo delicado. Son de empleo delicado porque son sustancias que van a afectar el funcionamiento del organismo. De esta manera pueden curar las enfermedades o bien por lo menos las pueden controlar. Pero si los usamos mal, si la dosis es muy baja o es muy alta, pues vamos a tener problemas. Por otro lado, también tenemos que tomar en cuenta que no todos reaccionamos igual. Entonces, cuando se está desarrollando un medicamento, por ejemplo, un medicamento para curar el dolor, lo que queremos es que cure el dolor en prácticamente todos los individuos. Entonces vamos a ver que la eficacia sea en casi todos. Pero algunos medicamentos que curan el dolor producen daño gastrointestinal, ardor del estómago de una manera muy coloquial. Esto no debe de suceder en todos los pacientes porque pues no sería un medicamento exitoso, pero va a suceder en algunos. Entonces, por eso tenemos que vigilar los medicamentos. Tenemos que darnos cuenta a quién le va bien y a quién le va mal. Si a una persona le va mal, pues no le demos el medicamento que le produce daño. O bien, si se lo tenemos que dar forzosamente porque no tenemos otra alternativa para curarlo, pues tenemos que buscar estrategias para que este daño o esta molestia pues se disminuya al mínimo. Y ese es el propósito de la farmacovigilancia, aprender a usar los medicamentos de la mejor manera posible. No se trata de tenerles miedo, no se trata de satanizarlos, se trata de utilizar una herramienta que es sumamente poderosa de la mejor manera posible para obtener el mayor beneficio posible y disminuir el riesgo al mínimo. Entonces, este es el propósito de la farmacovigilancia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, optimizar el uso de medicamentos, estableciendo una correcta relación riesgo-beneficio de acuerdo a cada paciente. Recordemos, a Pedro le puede ir muy bien, a Juan le puede ir muy mal, igualito que sucede con el café. Entonces, con un medicamento, el médico tiene que evaluar cómo le está yendo a cada uno de los pacientes. No podemos generalizar, si le fue bien a Pedro, bueno, a mí me va a ir igual con el mismo medicamento a la misma dosis. No, así como si Pedro se puede tomar 4 caballitos de tequila, no quiere decir que yo me pueda tomar 4 caballitos de tequila. Igual me siento mal con esa cantidad y tengo que ajustar la mía. Entonces, a eso nos referimos con optimizar, usar de la mejor manera posible. También tenemos que identificar reacciones adversas no conocidas de un medicamento. A veces se estudia un medicamento con mucho detalle, pero resulta que en ciertas personas vamos a ver reacciones desagradables que no se habían reportado. Entonces, si nosotros vamos vigilando los medicamentos, podemos identificar esas reacciones y podemos ver qué las causa y de esta manera podemos poner remedio. Asimismo, tenemos que identificar las faltas de eficacia de las llamadas formulaciones subestándar. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el medicamento es de calidad, no vamos a tener mayores problemas. Sin embargo, como en muchas cosas de la vida, de repente queremos algo más barato y entonces lo que vamos a tener es un medicamento que no tiene los mismos parámetros de calidad que los medicamentos originales. Entonces tenemos que detectar estos medicamentos y retirarlos del mercado. Lo que no funciona, no lo vamos a querer. También tenemos que identificar poblaciones en riesgo. Por ejemplo, las mujeres embarazadas, bueno, no hay que darles medicamentos. O bien, tenemos que identificar qué medicamentos pudiéramos usar en la mujer embarazada. En ocasiones también a ciertos pacientes, por ejemplo, pacientes que tienen 2 o 3 enfermedades, pues hay que tener mucho cuidado qué es lo que les damos. Incluso a veces ciertos alimentos
pueden interferir con el efecto de los medicamentos, y entonces esto lo tenemos que conocer. Asimismo, hay que intentar el describir y el identificar las deficiencias en la prescripción. Es decir, a veces los doctores pueden prescribir mal, sobre todo cuando se fijan únicamente en la eficacia del medicamento, es decir, en su capacidad de curar o controlar una enfermedad, y se les olvida el riesgo, es decir, que pueden producir un cierto daño en el paciente. Entonces, la farmacovigilancia nos va a ayudar a manejar todo esto y por lo tanto es una herramienta utilísima, como lo reconoce la misma Organización Mundial de la Salud. Entonces, ¿qué sucede con la farmacovigilancia en nuestra casa, en América Latina? Casi todos los medicamentos que se utilizan han sido desarrollados en Europa, en Estados Unidos, en Japón y en ocasiones en Canadá, Australia, Nueva Zelanda, es decir, este tipo de países. Por lo tanto, los medicamentos son estudiados en poblaciones que no son la nuestra. Y hay pocos estudios de farmacología clínica en la población mexicana o en la población de otros países de América Latina. Por lo tanto, la población que fue estudiada internacionalmente no refleja lo que ve el médico mexicano. Si ustedes se van al Metro Pantitlán, por ejemplo, de inmediato se van a dar cuenta que no están en Suecia. Las personas son completamente distintas. Aquí vamos a tener fundamentalmente una población de gente morena con características de mestizo, de indio con español. En países como Suecia, bueno, vamos a tener una población de tipo germánico. En países como Japón tenemos una población de tipo asiático. Por lo tanto, tenemos que estudiar nuestras propias poblaciones porque no vamos a reaccionar de la misma manera. La población mexicana tiene particularidades que veremos un poquito más adelante que nos hacen especiales. Y por otro lado, también en nuestros países de América Latina, desgraciadamente, en ocasiones tenemos estas formulaciones subestándar que no tienen la calidad de vida y estas poblaciones como la latinoamericana, pues están sometidas a este tipo de medicamentos que no existen en Europa, en Estados Unidos y en otros países desarrollados. Entonces, ¿cuáles son las particularidades de los mexicanos? ¿Por qué digo que los mexicanos son diferentes? Ya ven que hasta se dice, somos la raza de bronce, la que se dobla pero no se quiebra. Pero bueno, ¿por qué? Primeramente, tenemos una alimentación muy particular. Cuando los extranjeros ven la cantidad de chile que nosotros ingerimos, pues se espantan. Realmente nosotros todo lo comemos con chile, hasta decimos en México, si no pica, no es comida. Y el principio activo del chile, la capsaicina, que es la sustancia picante, puede afectar la absorción de medicamentos, es decir, el paso de un medicamento del estómago y del intestino hacia la sangre. Asimismo, tenemos diferencias genéticas. Si somos diferentes en el color de la piel, bueno, esto nos indica que no todos nuestros genes son iguales a los de las poblaciones europeas. Y en lo que se refiere a las moléculas que van a tener que ver con el efecto de los medicamentos, como son las enzimas que transforman los medicamentos, como son los receptores que se activan para dar los efectos, etcétera, pues no somos iguales. En muchas cosas sí, pero en otras no. Por eso necesitamos estudiarnos. Y también los hábitos culturales del mexicano son distintos. El japonés, el alemán, es una persona muy disciplinada. Si ustedes le dicen que se tiene que tomar un medicamento cada 8 horas, van a estar con el reloj, van a estar al pendiente. Cada 8 horas hay que tomarse el medicamento. Los latinoamericanos y en particular los mexicanos somos un poco más laxos y de repente se nos olvida, sobre todo si nos estamos divirtiendo, si le estamos pasando bien. Y por otro lado, también tenemos diferencias fuertes en el nivel educativo. En México sabemos que desafortunadamente una parte de la población no tiene acceso a una educación
adecuada y por lo tanto muchas veces no entienden las instrucciones de cómo usar un medicamento y esto lleva a la falta de apego, es decir, que no se apegan a las instrucciones médicas para usar ese medicamento. Todo esto hace que la población de México sea muy particular y por lo tanto no podemos nosotros generalizar los datos que vienen de Europa, de Estados Unidos, de Canadá o de Japón hacia nuestra población. Así como no podemos nosotros extrapolar los datos de lo que comen. Lo que se comen en Alemania no tiene nada que ver con lo que nos comemos aquí en México. Veamos entonces algunos ejemplos donde se ha observado que los mexicanos reaccionamos diferente a otras poblaciones para ciertos medicamentos. Aquí podemos ver un artículo que publicamos por parte de nuestro grupo de investigación con el Viagra. Como ustedes saben, el Viagra pues es un medicamento para que se utiliza para la disfunción eréctil y fue un medicamento que durante mucho tiempo había muchos chistes, que pasaban cosas con el Viagra, etcétera. Y sí es cierto, sí pasan cosas con el Viagra si no tenemos cuidado y en América Latina pueden pasar más cosas que en Europa. ¿Por qué? Porque si vemos esta curva que pueden ver ustedes aquí en su diapositiva, lo que tenemos son las concentraciones de sildenafil, que es el principio activo del Viagra, en función del tiempo para una población de ingleses y para una población de mexicanos. En los círculos blancos, en la curva de abajo, están las concentraciones que se alcanzan en los ingleses con una dosis de Viagra de 100 miligramos. Y en la curva negra están las concentraciones en los mexicanos. Entonces, con la misma dosis, con el mismo medicamento, los mexicanos tenemos más concentraciones y por lo tanto vamos a tener un efecto mayor, tanto los efectos buenos como los efectos malos. Entonces, bueno, el mexicano reacciona más al Viagra, no es porque seamos supermachos, sino es porque tenemos más principio activo en la sangre. Por otro lado, también aquellas personas que puedan ser sensibles al Viagra tienen que tener cuidado y entonces en México pues se recomienda utilizar dosis más bajas de este medicamento. Los médicos ya han aprendido cómo se debe de utilizar en este país y de esta manera pues nos vamos a beneficiar y vamos a tener nuestras propias normas y nuestras propias formas de utilizar el medicamento en México. También hemos visto que otros medicamentos como la nifedipina, que es un medicamento que se utiliza para bajar la presión arterial y también para prevenir infartos, pues los mexicanos no reaccionan igual. Esto fue reportado desde 1987 en un congreso de cardiología por un grupo que estaba trabajando en Morelia, Michoacán, el grupo del doctor Jorge Vidal Gárate. Entonces, en este congreso, llevado a cabo en Villahermosa, Tabasco, pues el doctor Vidal Gárate y su grupo nos enseñaron los datos. Vean ustedes aquí los datos de eventos adversos que se observan en población mexicana con este medicamento. Tenemos que el dolor de cabeza, la cefalea, se presentó en 83% de los casos. Esto es muy alto. Esto es un medicamento que se desarrolló en Alemania y en Alemania nunca hubieran permitido tantos dolores de cabeza. La taquicardia, es decir, que se acelera el corazón, se observó en una tercera parte de los pacientes y también observamos sedación, es decir, el paciente como que se dormía y también tenía sensación de frío. Entonces, comparando estos datos con los de Alemania, pues vemos que los mexicanos tenemos más eventos adversos con la nifedipina a 10 miligramos que lo que se ha reportado en Europa o también los datos reportados en Estados Unidos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que utilizar una dosis más baja en los mexicanos o bien una formulación que se le llama de liberación prolongada, donde el medicamento va entrando poco a poco y de esta manera vamos a evitar estos eventos adversos. Entonces, claramente vemos que los mexicanos no somos iguales a las poblaciones de Europa y de Estados Unidos en lo que se refiere a ciertos medicamentos.
Por lo tanto, pues hay que vigilarlos. Una vez que sabemos esto de nuestra población, pues adaptamos el uso de esos medicamentos y de esta manera podemos obtener el mayor provecho posible, disminuyendo el riesgo. Ahora, si vemos la nifedipina, bueno, ¿por qué? ¿Por qué la nifedipina está produciendo más eventos adversos en los mexicanos que en los caucásicos? Y entonces, trabajando con un grupo en Inglaterra, vimos lo que pasaba con esta nifedipina en ingleses, en pacientes también sudasiáticos, es decir, de la India y de Pakistán, y en pacientes mexicanos. Y lo que estudiamos es la depuración. ¿Qué quiere decir la depuración? Es la capacidad del organismo de eliminar el fármaco. Entonces, si ustedes ven, los ingleses tienen una depuración de 598, casi 600. Los mexicanos y los sudasiáticos tenemos una depuración de la mitad, es decir, eliminamos más lentamente el medicamento, a la mitad de la velocidad. Y si corregimos por kilogramo de peso, porque uno pudiera decir, bueno, quizás esto se debe a que unos son más gordos que otros, pues no. Si corregimos por kilogramo de peso, como se ve en la columna de la derecha, pues vemos que los ingleses tienen una depuración por kilogramo de peso de más de 8, mientras que los sudasiáticos y los mexicanos la tenemos de alrededor de 4 a 5. Entonces eliminamos más lento. Si eliminamos más lento, pues vamos a tener concentraciones más altas a la misma dosis y por lo tanto vamos a tener efectos más acentuados que los ingleses o que otras poblaciones europeas. Entonces no podemos utilizar un medicamento como la nifedipina de la misma manera que se utiliza en Europa. Hemos aprendido a usarla de la manera más correcta aquí en México. Entonces es muy claro. Los europeos, fundamentalmente los escandinavos, son muy diferentes a los mexicanos, somos diferentes en lo que se refiere a la apariencia física, pero también somos diferentes en lo que se refiere al funcionamiento de nuestro organismo al momento en el que llega un cierto medicamento. ¿Somos diferentes en todo? No. En algunas cosas sí y en otras no. Y ese es el secreto de la farmacovigilancia, averiguar dónde tenemos que hacer correcciones y dónde no es necesario hacerlas. Entonces, esto nos permite identificar poblaciones en riesgo. Hay medicamentos que tienen ciertos efectos diferentes en hombres que en mujeres. Entonces, esto lo tenemos que estudiar y lo tenemos que definir. Hay, por ejemplo, medicamentos para la presión arterial que causan disfunción eréctil en el hombre. Estos, pues, ningún varón se los quiere tomar. A las mujeres, pues, no les importa porque no les afecta. Entonces, todo esto lo tenemos que estudiar. Los niños no requieren la misma dosis de medicamento que los adultos. No solamente es una cuestión de corregir por kilogramo de peso. Muchas veces tenemos que corregir por otros parámetros porque, como decía una publicidad de los años 60, el niño no es un adulto chiquito ni tiene la mitad de la enfermedad. El niño es un sistema biológico especial porque está creciendo muy rápido y en ocasiones puede presentar reacciones adversas a ciertos medicamentos que los adultos no las presentan. Lo mismo sucede con los ancianos. Los ancianos eliminan más lentamente los medicamentos y los pueden acumular. Entonces, tenemos que tener cuidado con los ancianos y vigilar que no vayan a tener un problema con los medicamentos. Los enfermos graves también. No es lo mismo tener, por ejemplo, un resfrío o tener un esguince que tener un cáncer o que tener esclerosis múltiple o que tener, por ejemplo, una enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, los enfermos graves tienen que ser muy vigilados para evitar tener un error al momento de la medicación. Algo que también es muy importante es que el enfermo grave muchas veces está tomando toda una serie de medicamentos y a veces es la interacción entre esos medicamentos la que nos puede dar los problemas. Por lo tanto, personas que toman otros medicamentos tienen que ser vigiladas para ver que no pase nada. Muchas veces ustedes pueden tomar un medicamento por separado y les va muy bien.
toman otro medicamento por separado y les va muy bien, pero los toman juntos y entonces sí van a tener un problema fuerte. Y asimismo, tenemos que tener cuidado con ciertos alimentos. Ciertos medicamentos pueden reaccionar con algunos alimentos. Tenemos el ejemplo del jugo de toronja. Medicamentos como la nifedipina, como la ciclosporina que se utiliza en trasplantes, como la eritromicina que se utiliza como antibiótico, van a tener más efectividad si los damos con jugo de toronja, y este incremento en su efecto nos puede llevar a reacciones adversas. Entonces, esto hay que saberlo, y hay medicamentos que no debemos de tomar con jugo de toronja. También hay ciertos medicamentos que pierden la eficacia si uno se los toma con alimentos. Estos hay que tomárselos en ayunas. Y entonces necesitamos que los médicos nos indiquen bien qué es lo que está sucediendo con el medicamento, pero también nosotros tenemos que identificar cuando un medicamento nos hace daño y decírselo al doctor. Oiga, cuando usted me da el medicamento A y el B, me va mal. Entonces, corrija. Y el médico va a decir, sí, perfecto, te quito el A o te quito el B, te cambio el B por el C, etcétera. Pero tenemos que vigilar cuáles son estos efectos que se están dando. Entonces, eso es lo que se refiere al paciente. Pero vamos a tener problemas con los medicamentos cuando estos no son de la calidad adecuada. Y desafortunadamente, en América Latina vamos a tener algunos medicamentos que no cumplen. Entonces, vamos a clasificar los medicamentos en 4 grupos. Tenemos el medicamento innovador. ¿Esto qué es? Es un invento nuevo. Es un medicamento nuevo que surge para curar una cierta enfermedad. Este medicamento es el producto de investigación original, se investiga de una manera exhaustiva y entonces ya una vez que sale al mercado, es decir, una vez que se empieza a vender en la farmacia, bueno, pues ya sabemos cómo utilizarlo. Pero los medicamentos suelen ser caros. Esto es un problema que limita su uso. Entonces, cuando un medicamento innovador ya no tiene protección de patente, es decir, que ya no tiene una exclusividad de comercialización, lo que aparecen son los genéricos. Esto es un sistema muy bueno que aparezcan los genéricos porque por competencia los precios del medicamento van a bajar. Entonces, los genéricos son bienvenidos. Los genéricos no tienen que hacer toda la investigación que se usó para el innovador. Sin embargo, tienen que demostrar bioequivalencia, es decir, nos tienen que demostrar que su capacidad de curar y su capacidad de dañar es equivalente con la del innovador. Si nos demuestran esto, bienvenidos. Generalmente los genéricos son más baratos porque tuvieron que gastar menos dinero en investigación y esto nos ayuda a bajar los precios y a que haya un mayor acceso del medicamento, es decir, que más personas puedan usarlo. Ahora, lo que vemos en rojo son los que no queremos, los que hay que tener mucho cuidado. Aquí vamos a tener las copias subestándar. La copia subestándar es un medicamento que surge después de que caducó la patente del innovador, pero que no ha demostrado bioequivalencia, simplemente dicen que es lo mismo, pero no lo son. Entonces, no tenemos datos de su calidad, ni tampoco tenemos datos de su bioequivalencia, aunque estén autorizados para comercializarse en ciertos países. Estos medicamentos no los queremos, deben de salir del mercado. Y finalmente tenemos las falsificaciones, que afortunadamente en México no es un problema mayor, pero sí existe, y las falsificaciones son gravísimas, porque es alguien que simplemente copia el empaque de un medicamento y quién sabe qué cosas le ponga adentro. Entonces, esto es algo que tiene que ser controlado. Como les decía, en México por lo general, la autoridad sanitaria se encarga de que la falsificación no sea muy importante, pero sí se puede dar, hay que tener mucho cuidado, nunca comprar medicamentos en los tianguis, en los mercaditos, etcétera, comprarlos únicamente en farmacias o en tiendas autorizadas
Y por otro lado, es necesario que uno revise en la etiqueta del medicamento la autorización por parte de COFEPRIS, un número. Si está autorizado por COFEPRIS, no puede ser una falsificación. Entonces, ya con esto, nosotros podemos tener una cierta responsabilidad en lo que se refiere a los medicamentos que vamos a comprar y que vamos a utilizar. ¿Cuáles son los datos de bioequivalencia que les mencionaba para saber que un genérico es bueno y que no es una copia subestándar? Porque como vemos, hay mucho medicamento que se vende pretendidamente barato en ciertas farmacias, pero que no tienen datos suficientes. El dato de bioequivalencia es como el que podemos ver en la diapositiva. Aquí estamos comparando un genérico mexicano con el innovador de un medicamento que se llama Ketorolac. El Ketorolac es un muy buen analgésico. El innovador se llama Dolac y hay varios genéricos. Uno de estos genéricos es el Exodol, que es producido en México. Si nosotros vemos las curvas, son curvas de concentración en sangre en función del tiempo. Y vean ustedes que las curvas se parecen muchísimo. Entonces son equivalentes. Si nos dan estos datos, podemos utilizar el Exodol en lugar del Dolac y no hay ningún problema. Pero necesitamos la evidencia. Sin evidencia hay que tener mucho cuidado porque aquí podemos dañar nuestra salud. Y esto ha llegado a ser un problema a nivel mundial, no solamente en México. Aquí vemos una publicación que está en inglés porque fue publicada en Inglaterra sobre los productos subestándar, donde se dice que pueden ser una crisis para el sistema de salud mundial. Lo que nos dicen los autores es de que hay medicamentos que han sido autorizados para comercializarse en distintos países que no cumplen con los parámetros de calidad internacionalmente aceptados. Y estos medicamentos que no cumplen con estos parámetros nos pueden producir daño. Por lo tanto, hay que estar muy pendientes, como decimos en México, muy abusados de que estos medicamentos no nos sean administrados. Hay que estar vigilante. Entonces, esto es importante. En América Latina, desgraciadamente, no tenemos una estructura muy estricta de comercialización de medicamentos, como lo demuestra un trabajo que fue hecho por la Organización Mundial de la Salud en el 2010. Entonces, lo que hicieron los investigadores de la Organización Mundial de la Salud fue investigar la opinión de los distintos sectores en América Latina sobre medicamentos. Entrevistaron a autoridad sanitaria, a médicos, a farmacéuticos, a enfermeras y a pacientes. Y lo que se vio es que había medicamentos originales. Los medicamentos originales pueden tener marca, es decir, una marca comercial, o bien ser comercializados por el nombre del medicamento, lo que se le llama la denominación internacional. Y esto se utiliza, por ejemplo, en el Seguro Social. Entonces, aquí vamos a tener este tipo de medicamentos. Después tenemos los medicamentos secundarios, es decir, los que aparecen una vez que caducó la patente del original. Y aquí vamos a tener los medicamentos que tienen bioequivalencia, es decir, que nos han demostrado que sus concentraciones en sangre son equivalentes a las del innovador. Y aquí podemos tener medicamentos con marca o medicamentos sin marca, es decir, que se comercializan por la denominación internacional. Pero desgraciadamente también tenemos medicamentos no bioequivalentes, tanto con marca como sin ella, que se les dice, oye, ¿y ese medicamento? Sí, se vende aquí. Oye, pero ¿están los datos de bioequivalencia? No. Y entonces esto nos preocupa mucho porque estos medicamentos nos pueden producir daño. Vean ustedes este caso, es un medicamento que se pretendió comercializar para la tuberculosis, un medicamento genérico o pretendidamente genérico conteniendo rifampicina. La rifampicina es un antibiótico que se utiliza para tratar la tuberculosis y se están comparando en las curvas el medicamento de referencia, es decir, el innovador, con el medicamento de prueba que está abajo. Vean ustedes que el medicamento de prueba está muy por debajo del medicamento innovador. Entonces, no va a servir de nada. ¿De qué nos sirve que sea barato si no funciona?
Entonces, este tipo de medicamentos no los queremos. Este medicamento no fue comercializado en México. Tenían buenas intenciones, pero no funcionó porque la tecnología usada en su manufactura no era lo suficientemente avanzada. Ahora, por otro lado, también tenemos medicamentos que actualmente se están vendiendo en México, y eso nos preocupa mucho, como es el caso de medicamentos de tacrolimus. El tacrolimus es un medicamento que se utiliza en pacientes trasplantados. Se utiliza para evitar el rechazo. Y comparamos dos medicamentos, el innovador, que está en los cuadros blancos, y una copia subestándar que se vende en México, que está en los círculos oscuros. Les llamamos copia subestándar, reitero, porque no están disponibles los datos de bioequivalencia para este medicamento. Y vean ustedes que los círculos oscuros están muy por debajo de los cuadros blancos, es decir, hay menos medicamento en la sangre de lo que debe de ser, y por lo tanto, pues podemos tener fracasos terapéuticos. Si vemos ahora el panel de la derecha, vemos cómo se disuelven estos medicamentos, vemos que el de los cuadros blancos, el innovador, se disuelve muy bien, el de los círculos negros, que es la copia subestándar, se disuelve mucho menos, la curva está muy por debajo de la del innovador. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque este tipo de medicamentos ya están en el mercado, desafortunadamente muchas veces se venden en farmacias o bien se dan en la seguridad social y pudiera ser que no funcionaran. Nos tienen que dar la evidencia de bioequivalencia, si no la dan hay un cierto riesgo. Ahora, para los pacientes en esclerosis múltiple, pues muchos de ellos son tratados con un medicamento que se llama fingolimod. La marca comercial es Gilenya y actualmente en México Gilenya tiene protección de patente de tal forma que únicamente vamos a tener el innovador. Sin embargo, en China sí se comercializan copias, diferentes variantes que no han demostrado bioequivalencia y entonces han sido estudiadas por un grupo de investigadores latinoamericanos de México y de Argentina y se ha visto que el medicamento propietario de la patente, es decir, el innovador, sí cumple con las especificaciones. Pueden ustedes ver que dice que no se sale de especificaciones en la última columna de la tabla, mientras que todas las demás, estas variantes que se comercializan en China, dice yes, es decir, que se salen de las especificaciones, no tienen la calidad requerida. Estos investigadores entonces, ¿qué fue lo que averiguaron? Bueno, averiguaron cuántas impurezas orgánicas tenían estos medicamentos y como pueden ver en la primera barra, donde tenemos el fingolimod innovador, es decir, el Gilenya, aquí vamos a ver que prácticamente no hay impurezas. Sin embargo, si vemos las otras barras de la 1 a la 11, pues vamos a ver que sí hay impurezas. En algunos casos están por debajo del límite aceptado, que es la raya punteada roja, pero en otras realmente las impurezas se van muy por arriba. Y si vemos cuáles son las impurezas desconocidas, que está en el panel de abajo, pues vemos que hay el medicamento que tiene el número 5, que tiene una gran cantidad de impurezas desconocidas. Este tipo de medicamentos es peligroso, no están en México, están en China, pero definitivamente no queremos esto en México. Entonces tenemos que estar alertas para no permitir que este tipo de medicamentos subestándar sean administrados a nuestros pacientes. Ahora, los medicamentos de mala calidad no son exclusivos de México. Esto también ha ocurrido en Estados Unidos. Perdón, en Estados Unidos tuvimos un caso en el 2012 con un medicamento que se llama bupropión, es un antidepresivo. Entonces se tenía el innovador que se llama Wellbutrin, es su marca comercial, y por otro lado surgió un medicamento llamado budeprión, que era pretendidamente un genérico, pero no fue genérico, fue una copia subestándar. ¿Qué es lo que sucedió? Lo que sucedió es que este medicamento budeprión empezó a comercializarse y los pacientes comenzaron a sentirse mal.
empezaron los reportes de farmacovigilancia de que había reacciones adversas y entonces la FDA de Estados Unidos, que es la agencia que regula la venta de medicamentos y de alimentos, tuvo que intervenir. Hizo un estudio comparando Wellbutrin contra Budeprion, comparando ¿qué? Las concentraciones en sangre. Pueden ustedes ver las curvas, la roja es de Wellbutrin, la azul es de Budeprion. Claramente las concentraciones plasmáticas del principio activo llamado bupropión son más altas con Wellbutrin que con Budeprion. La curva roja está más alta que la azul. Por lo tanto, la roja funcionaba mejor que la azul. ¿Qué fue lo que sucedió? Que la FDA tuvo que retirar al medicamento Budeprion. ¿Por qué? Porque no funcionaba. Y este es un problema grave porque, como ustedes saben, la cuestión de costos, pues de repente hace que las compañías puedan meter la pata. El innovador, el Wellbutrin, es comercializado por una compañía que se llama BioAvail en Estados Unidos. El pretendido genérico Budeprion fue licenciado para una compañía que se llama Teva, una compañía israelí que es conocida porque tiene un buen prestigio. Sin embargo, en este caso, Teva mandó maquilar el medicamento con una compañía que se llama Impax y el prestigio de Impax pues es realmente desconocido. Entonces fue realmente el producto de la maquila por parte de Impax lo que no cumplió especificaciones. Entonces hay que tener cuidado porque a veces por estas ganas de ahorrar o de gastar menos o de tener mayores ganancias, pues se maquilan los medicamentos en condiciones que no son las ideales y corresponde a nosotros defendernos, que no nos vayan a dar un medicamento de este tipo. Y entonces aquí podemos ver la importancia de la farmacovigilancia para defendernos de las copias subestándar como sucedió en Estados Unidos. Entonces, tenemos que la FDA concedió el registro a Budeprion XL de 300 miligramos en 2006, sin datos de bioequivalencia, no había datos para esta formulación. Y desde el 2007 empezaron los reportes de eventos adversos. Eso es lo importante, aparecieron los reportes. Entonces la FDA se vio obligada a realizar el estudio de bioequivalencia por su propia iniciativa, el que ya vimos, donde resultó que Budeprion no es bioequivalente a Wellbutrin, sus concentraciones son más bajas. Entonces, Budeprion XL salió del mercado por bioinequivalencia, no da, no cumple. Y la FDA entonces también solicitó estudios a otros fabricantes de ese medicamento Bupropion XL de 300 miligramos. Entonces, aquí podemos ver la utilidad de la farmacovigilancia. Sí se puede retirar medicamentos de mala calidad, claro que se puede, pero la autoridad sanitaria necesita evidencia. Por eso la farmacovigilancia es tan importante. Ahora, en México también hemos logrado que salgan algunas copias subestándar gracias a la farmacovigilancia. Tenemos el caso de Femulan, un medicamento que se utiliza para trasplantes, y de Kikusuvam, un medicamento que se utiliza para linfoma y otras enfermedades. ¿Qué es lo que pasó con el Femulan? El Femulan es un medicamento que tiene una capa entérica. ¿Qué quiere decir la capa entérica? La capa entérica es una recubierta de las grajeas que evita que cuando nos tragamos el medicamento, este entre en contacto con la mucosa gástrica y nos produzca daño a la mucosa que se podría traducir en molestias, llegando incluso hasta gastritis. Entonces, se pone la cubierta entérica. Pero esta cubierta entérica se tiene que disolver por completo en un pH de 6,8, como es el medio intestinal, para que ahí sí ya pueda pasar a la sangre. Entonces nosotros comparamos esta copia, el Femulan, con su innovador llamado Mifortic. El medicamento activo, el fármaco que contienen estos medicamentos, es el micofenolato de sodio. Y entonces vimos qué pasaba con la disolución de 6 grajeas que pueden ustedes ver en la tabla. Vean ustedes que en todos los casos con el Mifortic la disolución es superior al 100%, es decir, todo se disuelve a ese pH. Sin embargo, con Femulan la disolución fue mucho menor, fue del orden del 60%, pero todavía nos preocupa más
el hecho de que si vemos la grajea 5 y la 6, hay una diferencia del 32%, con una se nos disolvió el 67.69% y con otra solamente el 51.26%, es decir, hay una evidente falta de calidad. A veces se disuelve más y a veces se disuelve menos. Eso se traduce en problemas. ¿En qué se traduce? Bueno, primero en que nos demandaron. La compañía que comercializaba el Femulan se atrevió a demandar a nuestro grupo de investigación por publicar que su medicamento no funcionaba bien. Afortunadamente, esta demanda la ganamos porque nosotros teníamos los datos técnicos. Estábamos trabajando, imagínense ustedes, con investigadores del Instituto Nacional de la Nutrición, del Centro Médico Nacional Siglo XXI y del Hospital Infantil Federico Gómez, además del grupo del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Y esta compañía, Landsteiner, que así se llama, como lo pueden ver ustedes ahí en la notificación de la demanda, se atrevió a demandarnos. Por supuesto, ganamos la demanda, pero esto es una intimidación. Es para que ustedes sepan que ciertas compañías que quieren vender copias subestándar se quieren defender en base a la intimidación y no en base a los datos técnicos que demuestren su calidad. Entonces, bueno, pues ganamos la demanda sin mayor problema y esto pues nos satisface mucho. ¿Pero por qué nos demandaron? Bueno, porque ya sabían cuáles iban a ser los resultados con los pacientes. Aquí lo que vemos son los eventos adversos con Femulan y con Mifortic, con las formulaciones Innovadora y con la copia subestándar. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es de que si vemos en el cuadrito de arriba, tenemos las concentraciones plasmáticas. Vean ustedes que con Mifortic las concentraciones se agrupan, no varían mucho, mientras con el Femulan, que lo podemos ver a la derecha, las concentraciones varían mucho. Esta es la típica falta de calidad. No hay una respuesta reproducible. Y si después vemos los eventos adversos en las barras que aparecen abajo, las rojas son los eventos adversos con Femulan y en azul con el Mifortic, con el Innovador. Estamos viendo la incidencia, es decir, el porcentaje de pacientes que presentan este tipo de problemas. Y lo que podemos ver es de que las barras rojas son más altas. Con el Femulan se incrementaron los eventos adversos en casi 25%. El resultado entonces fue que el Femulan fue retirado del mercado en el 2012 porque estaba produciendo más daño que beneficio. Entonces, sí se puede, gracias a la farmacovigilancia, podemos detectar un medicamento que no funciona o un medicamento que produce daño y pedirle a la autoridad sanitaria que lo retire. Lo mismo sucedió con el Kikuzuvam. El Kikuzuvam es un medicamento, es la marca de un medicamento que contiene como principio activo al rituximab. El rituximab es un fármaco que es muy útil para tratar enfermedades graves como puede ser el linfoma no Hodgkin, como pueden ser ciertos tipos de leucemia, y también se utiliza para el tratamiento de la artritis reumatoide, entre otras enfermedades. Entonces entró esta copia de rituximab y empezaron a aparecer reportes de reacciones anafilácticas. En esta diapositiva les muestro el reporte del Programa Nacional de Farmacovigilancia de la COFEPRIS. Entonces se detectó que este medicamento estaba produciendo reacciones anafilácticas. ¿Qué quiere decir reacción anafiláctica? Es una reacción alérgica donde se inflama la glotis, es decir, se cierra la garganta y el paciente se puede ahogar si no lo tratamos. Y bueno, la COFEPRIS reportó que esto se daba cuando cambiábamos una marca de rituximab por la otra. Esto nos sorprendió mucho porque en un estudio que nosotros habíamos hecho anteriormente únicamente con el Innovador de rituximab, lo que habíamos visto es que a los mexicanos nos iba muy bien. Entonces esto lo publicamos. A los mexicanos en general el rituximab Innovador nos cura y nos produce poco daño. Pero cuando entró la copia, cuando empezaron los cambios del Innovador a la copia, aquí sí
empezaron los reportes de eventos adversos que incluso fueron recogidos por nuestra autoridad sanitaria por medio del Programa Nacional de Farmacovigilancia de COFEPRIS. Entonces, esta cuestión de los eventos adversos y por otro lado, el hecho que el Kikutsubam nunca pudo demostrar su eficacia en un estudio bien diseñado, bueno, llevó a que la COFEPRIS retirara el registro del producto Kikutsubam. Entonces, nuevamente, gracias a una estrategia de farmacovigilancia, la autoridad sanitaria respondió adecuadamente y retiró el medicamento de mala calidad. Entonces, esto es necesario, es algo que tenemos que estar vigilantes. Para ustedes, los pacientes con esclerosis múltiple tienen que vigilar la calidad de sus medicamentos, tienen que pedir los estudios de bioequivalencia o los estudios clínicos que certifiquen que los medicamentos que les están dando realmente funcionan y que no producen daño. Esto es necesario, es una responsabilidad de los pacientes. Así que la situación actual no es la más promisoria porque hay muy pocos reportes de reacciones adversas en América Latina, a tal grado que la industria farmacéutica internacional se sorprende por la baja frecuencia de reportes de eventos adversos en América Latina. Aquí hay un papel muy importante por parte de los médicos. El médico tiene que reportar. También el papel de las instituciones. Las instituciones tienen que favorecer el reporte de farmacovigilancia y tienen que ir a investigar. Eso es su papel por ley, de acuerdo a la norma 220 que nos rige actualmente en México. Las instituciones tienen que buscar los eventos adversos y tienen que ofrecer a sus pacientes solamente medicamentos de calidad. También hay un papel muy importante del gobierno. El gobierno tiene que legislar, pero no solamente legislar, porque tenemos normas muy bonitas. El gobierno tiene que vigilar que esas normas se apliquen. Afortunadamente, en los últimos años, COFEPRIS ha dado un gran esfuerzo y estamos mejorando de una manera muy significativa, si bien todavía falta mucho por hacer. Y por supuesto viene el papel de los pacientes. Los pacientes tienen que ser activos. Si los pacientes no son combativos, exigen medicamentos de calidad y verifican que los medicamentos funcionen en sus enfermedades, pues si los pacientes no se defienden solos, nadie los va a defender. Entonces necesitamos iniciativas por parte de los pacientes que puedan trabajar en conjunto con los médicos, con las instituciones, con los gobiernos y de esa manera alcanzar los tratamientos que realmente queremos. Ahora, en esclerosis múltiple, ¿dónde están los problemas que hemos detectado? Bueno, ya vimos los problemas con fingolimod, ¿sí? Que pueden llegar productos subestándar que no cumplen con especificaciones. Tenemos entonces que defender la parte del fingolimod, que si entra algún producto que no sea el innovador, cumpla con todo. Pero con los interferones ya estamos teniendo problemas. Tenemos que los interferones a veces dejan de funcionar. En ocasiones, esta falta de eficacia, es decir, que desaparece la capacidad de curar, se debe a la aparición de anticuerpos. El interferón es una molécula grande y en ocasiones cuando se inyecta en el organismo, los glóbulos blancos lo pueden identificar como una molécula extraña, generar anticuerpos y destruirlo. Y si los anticuerpos destruyen al interferón, pues por supuesto que va a dejar de funcionar. Y en estos casos, pues se puede perder la eficacia. Sabemos que la producción de anticuerpos sí depende del paciente. Ciertos pacientes producen más anticuerpos que otros, pero también sabemos que va a depender del medicamento que se use, de las marcas. Ciertas marcas van a inducir más anticuerpos que otras, al menos esto es lo que se ha demostrado en varios estudios. Este es un trabajo de Cohen y colaboradores donde viene una tabla, es una tabla muy compleja, nada más les voy a pedir que nos fijemos en la primera columna donde vienen distintos tipos de interferones que se utilizan para el tratamiento de la esclerosis múltiple. Los pacientes reconocerán, ¿sí?, fácilmente las marcas, son muy claras. Y vean ustedes después la última columna, donde está el porcentaje de pacientes que producen anticuerpos. Y vean ustedes que hay una variación enorme. Tenemos
cifras que van desde 5 en alguno de los estudios hasta 40 y tantos en otros de los estudios. Incluso hubo uno que tuvo nada más de 1 a 2 pacientes que presentaron anticuerpos. Y si analizamos esto por marcas, vamos a ver que ciertas marcas producen más anticuerpos que otros. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Que si la marca de interferón que estamos recibiendo nos funciona, no le cambiemos, ¿sí? No cambiemos, porque entonces podemos empezar a generar anticuerpos y de esta manera podemos fallar. Así que si están recibiendo ya sea el innovador o ya sea un no innovador de interferón, si el tratamiento va bien y no hay una razón médica para modificarlo, no se debe de cambiar el tratamiento. Lo único que vamos a pedir ahí son problemas. Entonces hay que evitar estos cambios que muchas veces se dan simplemente por licitaciones, porque les importa más el dinero que la salud de los pacientes, y esto no debe de ser. Paciente que está reaccionando bien a un medicamento, no hay que cambiarle. Si dejara de funcionar, entonces sí se justifica el cambio, pero cuando el paciente está bien, no hay por qué modificar el tratamiento, no hay por qué cambiar la marca del interferón, porque no vamos a darle ningún beneficio al paciente y sí pudiéramos darle un perjuicio bastante significativo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reportar cuando se pierde la eficacia, porque necesitamos la evidencia clínica. Recordemos, la autoridad sanitaria no puede actuar si no tiene evidencia. Asimismo, el médico nunca va a adivinar si nos está pasando algo grave si no se lo decimos. Entonces, hay que reportar, y por eso la farmacovigilancia es tan importante. Ahora, también tenemos que exigir productos con calidad adecuada, de preferencia productos que tengan evidencia clínica. Y fíjense que en México sí hay productos mexicanos que tienen evidencia clínica, que han hecho estudios que demuestran que ese medicamento funciona. Aquí les estoy mostrando una publicación donde se compara 2 medicamentos para el glaucoma. El glaucoma es una enfermedad grave donde empieza a incrementarse la presión dentro del ojo, es decir, dentro del globo ocular, y esta presión alta puede llevar a la ceguera. Entonces necesitamos un medicamento que baje la presión. Uno de los medicamentos que más se utiliza es el latanoprost. Este latanoprost baja la presión del ojo. Y el innovador se llama Halatan Oxalatan. Y surgió un genérico que se llama Gapofteno. Para demostrar este genérico, el GAP, que funciona igual que el otro, que el innovador, se hizo un estudio con 150 pacientes durante 6 meses. A los 6 meses quedaron 71 pacientes en el grupo del innovador y 74 en el grupo del genérico, es decir, suficientes pacientes para poder concluir de una manera sólida. Y aquí tenemos los resultados. En el panel de la izquierda lo que podemos ver es cómo baja la presión intraocular en pacientes con glaucoma, tanto con el GAP como con el Xalatan, es decir, el genérico y el innovador. Y vean ustedes que las curvas se parecen muchísimo, hay equivalencia, los dos funcionan igual. Por otro lado, en el panel de la derecha lo que tenemos es la seguridad. Se está midiendo la hiperemia conjuntival, es decir, si el ojo se pone rojo o no. Y si vemos nosotros las curvas, también vamos a ver que se parecen realmente muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que clínicamente esta formulación de latanoprost hecha en México ya demostró que es equivalente al innovador. Entonces, ante estos datos, sí ya la podemos utilizar con mucha confianza. Este es un medicamento de calidad y por lo tanto se concluye que este medicamento puede ser utilizado en lugar del innovador. Estos estudios se están realizando actualmente en México, tenemos con qué hacerlos, por lo tanto tenemos que exigir esa evidencia clínica. Recuerden, esclerosis múltiple es una enfermedad grave, nos tienen que dar la evidencia de que los medicamentos que se están poniendo a disposición del paciente y que ya se le están administrando, cumplen con los criterios de calidad. Un medicamento que sea barato pero que no funcione, no lo queremos,
porque el medicamento más caro es el que no sirve. Si el medicamento no sirve, vamos a tener que hacer gastos después para un medicamento que sí sirva y para todo lo que se pueda haber agravado el paciente. Entonces, bueno, pues ahora sí ya pudiéramos tener nosotros las conclusiones. Primeramente, que es necesario promover la farmacovigilancia en todos sus aspectos. Tenemos que promover el reporte de reacciones adversas. Ahí el paciente juega un papel fundamental. Hay que decirle al doctor, doctor, tuve esto, y ver que el doctor reporte, pero además el paciente ya puede reportar. Si ustedes entran al sitio internet de COFEPRIS, simplemente le ponen en Google, le ponen COFEPRIS y después farmacovigilancia, van a entrar al sitio y ahí pueden reportar aquellas cosas que a ustedes les parezcan reacciones adversas. Asimismo, hay que investigar las causas de las reacciones adversas en América Latina. Puede ser la genética, como ya vimos, a veces es que somos diferentes a otras poblaciones y entonces nos tienen que cambiar las dosis. A veces las reacciones adversas se pueden deber a que estamos consumiendo alimentos que reaccionan con los medicamentos. Bueno, pues entonces hay que dejar de consumir esos alimentos. Pero a veces también se pueden deber a las formulaciones subestándar. Y estas formulaciones subestándar tienen que ser denunciadas y tienen que salir del mercado mexicano. Únicamente debemos de aceptar las formulaciones que cumplen con las normas, que cumplen con lo que especifica tanto la norma 177 como los lineamientos de COFEPRIS, y si no, que salgan del mercado. Y aquí nuevamente, los pacientes tienen que tomar un papel activo en la generación de la información de farmacovigilancia y sobre todo en la toma de decisiones que los afecten. Si nada más se quedan sentaditos soportando todo lo que sucede y no reclaman, bueno, en ese momento va a ser difícil que podamos lograr algo. Y por último, hay que reportar, ¿sí? Hay que reportar cuando hay una sospecha de reacción adversa. No quiere decir que el medicamento tenga la culpa. Lo que se reporta es la sospecha de reacción adversa y solicitar que se investigue para ver qué pasó, sobre todo si la reacción adversa es grave. Y exigir medicamentos de calidad. Recuerden que en este país tenemos derecho constitucional a la salud. Entonces, los medicamentos que nos dan tienen que ser medicamentos de calidad, de una manera muy parecida que los aviones que volamos tienen que ser aviones de calidad. El avión tiene que estar verificado para que no se caiga. Todo tiene que estar bien revisado. ¿Alguno de ustedes se subiría a un avión que se puede caer porque no le checaron los motores? Creo que nadie. Bueno, los medicamentos también en enfermedades como la esclerosis múltiple deciden entre la vida y la muerte. Por lo tanto, tienen que demostrar su calidad. Por lo tanto, necesitamos evidencia. Y actualmente sabemos que el cambio de marca nos está dando problemas. Entonces, cuando a un paciente se le da una marca y funciona, no le cambien. No hay que permitir el cambio y hay que establecer entonces estrategias de discusión con las distintas instituciones para que no nos estén cambiando, que a veces se dan cambios en el transcurso de 3 meses, hasta 4 o 5 cambios en la marca de los interferones y de otros medicamentos. Pues con esto terminamos. Les agradezco mucho su atención. Muy bien, pues vamos a ver las preguntas que tenemos. A ver, aquí está. Muy bien. Entonces, aquí las tenemos. Aquí tenemos algunos comentarios sobre sobre la conexión. Ya lo tenemos. A ver. Ya se corrigieron los problemas de conexión. A ver. Ok, sí, aquí tenemos entonces,
Una pregunta. ¿Cómo aparece el registro sanitario en el empaque del medicamento? ¿Cómo se puede reportar y ante quién una reacción adversa? Es una pregunta muy interesante y es una cuestión que estábamos discutiendo con la gente de COFEPRIS. COFEPRIS es nuestro ente regulatorio y por lo tanto todo medicamento que se venda en México tiene que estar avalado por ellos. Entonces, fíjense bien, en la caja del medicamento, ahí viene el registro sanitario. Entonces, de esta manera pueden ustedes saberlo. Me van a decir, oye, pero es que ese registro sanitario puede estar falsificado. Entonces, lo que pueden ustedes hacer es ir a ver en internet, a ver si aparece el registro sanitario, o bien simplemente verificarlo en cualquier farmacia, ¿sí? O preguntarle a su doctor. Normalmente viene entonces el registro sanitario, está impreso en la caja y de esta manera podemos saberlo. Y es bien importante para darnos cuenta que no es una falsificación. Y si detectan una falsificación o tienen duda, por favor entren al sitio internet de COFEPRIS. Es muy fácil, ¿sí? Donde dice Google, le ponen ahí COFEPRIS y ahí van a ver el sitio, es muy amigable y viene para que ustedes puedan hacer ese tipo de reportes. También, si no quieren hacerlo por internet, viene el teléfono y ahí ustedes pueden denunciarlo. La falsificación de medicamentos es un delito grave. Si no hacemos nada, entonces vamos a seguir teniendo problemas y afortunadamente ya tenemos una agencia regulatoria que ha tomado cartas en el asunto y que cuando se hacen las denuncias tenemos acciones. Veamos, a ver, aquí tenemos otro. ¿Por qué no llega Copaxona? Normalmente llega Provioglaz. Ok, aquí esto es justamente lo que ustedes tienen que discutir con sus médicos y con sus instituciones. Hay distintas marcas de medicamentos. La que les funciona bien, esa es la que hay que utilizar. Lo que hay que evitar es el cambio. Y ustedes tienen todo el derecho del mundo de saber dónde está la evidencia de que funciona un medicamento. Si de repente les cambian, ¿sí?, de uno a otro, hay que pedirle a los médicos la evidencia de que realmente funciona. El médico, la mayoría de las veces, no la va a tener. Entonces hay que pedirle a la institución. Aquí es muy importante que se organicen mediante la asociación de pacientes. Tienen ustedes todo el derecho del mundo de saber qué les están dando, no nada más de que mira, aquí está, le cambiamos de marca y pues ya, tú te amuelas. No, demuéstrame que esa marca cumple con todo. Y fundamentalmente tienen ustedes también que tener esta cuestión de que no les cambien de medicamento. Muchas veces se las cambian únicamente por una cuestión económica, por una cuestión de licitación. Está bien que el sistema de seguridad social ahorre comprando el medicamento más económico. Sin embargo, ese medicamento más económico tiene que dar evidencia de calidad de acuerdo a la normatividad vigente en México. Entonces, esto es lo que hay que pedir. Y si no, pues tienen que organizarse para solicitar de que se regrese al medicamento innovador. A veces se dice, esto es dificilísimo, uy, esto es terriblemente complicado. Esto es algo que se ha dado en todo el mundo y de las asociaciones de pacientes que mejor se han defendido y que han sido muy exitosas son las de los pacientes con VIH. Se han defendido para obtener los mejores medicamentos posibles, ¿sí? No solamente innovadores, pueden ser también genéricos, pero que tengan garantía de su eficacia y de su seguridad y de esta manera poder tener los mejores resultados. Entonces, eso de que de repente lo cambien porque salió más barato, ganó la licitación, pero eso no es problema del paciente. El paciente tiene que recibir un medicamento de calidad, sea cual sea. No se debe de permitir el que le den a uno un medicamento del cual ignoramos todo, simple y sencillamente porque se decidió que había que ahorrar unos cuantos pesos. ¿Ok? Exactamente, como me dicen aquí, estar cambiando entre una marca y otra favorece la aparición de anticuerpos. Claro que sí. ¿Por qué? Porque recuerden, los anticuerpos es un sistema de defensa. Entonces, si está entrando una cosa y luego entra otra y luego entra otra, el organismo puede confundirse y creer que estamos teniendo una infección.
Entonces, ahí tenemos que tener un cierto cuidado. Aquí dice, no he probado con Probioglas, llevo 4 años con Copaxone y ni un brote, no me quiero arriesgar. Así es, o sea, podría estar utilizando usted también el otro. Si usted está con Copaxone y va bien, no tienen por qué cambiarle. Esto es bien importante. Si por otro lado estuviera utilizando la otra marca y va bien, tampoco tienen por qué cambiarle. Entonces, esto es muy claro. No se trata de que haya una sola marca y nada más y que defendamos un monopolio. No. La marca que funciona, esa es la que debe de recibir el paciente. Y hay que entonces ser muy proactivos para evitar que le vayan a cambiar. Si está funcionando, no hay por qué cambiarle. Por otro lado, también le reitero, toda marca que entre, porque van a entrar muchas, ¿sí? Pues muchas marcas pueden entrar a una licitación, todas tienen que dar la evidencia de su calidad, de su eficacia y de su seguridad, de acuerdo a la norma oficial mexicana que la rige. Si de repente entran medicamentos, los llamados copias subestándar, que no tienen la evidencia, estos deben de salir del mercado. No hay que permitir que les administren estos. Los que tengan la evidencia, bienvenidos. Muy bien. Déjenme ver, aquí tenemos. Ok, aquí hay un comentario, ¿sí? Sobre que en Canal 13 hubo ya una noticia sobre la esclerosis múltiple. Qué bueno, necesitamos que se hable de la esclerosis múltiple, necesitamos poner esta enfermedad en la agenda, tanto gubernamental como en la agenda pública, de tal forma que pues poco a poco vayamos ganando espacios y de esta manera los pacientes puedan exigir sus derechos y cada vez vayamos teniendo pues una situación mejor para nuestros pacientes. Aquí está. ¿Dónde podemos solicitar datos sobre bioequivalencia? Bueno, COFEPRIS los tiene que dar. O sea, COFEPRIS tiene que recibir los datos de bioequivalencia para poder darle registro a un estudio. Esto es lo que dice la norma. En ocasiones basta con solicitarlos, pero también hay que ver que el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE y los otros sistemas de seguridad social también tienen que tener estos datos. Muchas veces dicen, es que tiene registro de COFEPRIS, ok, pero me tienes que demostrar que está cumpliendo con la norma 177. Si no les quieren dar estos datos, tenemos que utilizar los medios legales a nuestra disposición, fundamentalmente la consulta por medio del IFAI. Esto es lo que mejor funciona. Recuerden que ya en México estamos en un estado de transparencia y el gobierno tiene la obligación de dar esto. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Algo muy sencillo, que se cumpla la ley. Entonces, que todo medicamento que haya entrado, pues cumpla con la normatividad vigente y esto nos lo tienen que demostrar. Entonces, dando las analogías de los aviones o incluso de los coches, tú me tienes que demostrar, si me quieres vender un coche, que frena de acuerdo a las especificaciones, que cuando yo aprieto el pedal, pues sí freno, porque si no, algo me va a pasar. Entonces, este tipo de evidencia la pueden solicitar. Si no se las dan directamente, que muchas veces no la quieren dar porque creen que es confidencial, hay que solicitarla por medio del IFAI, porque esta es información que debe ser pública, no es información que sea secreto industrial, ni mucho menos. Sí, dice, un cambio de medicamento es un evento de especial interés en un régimen terapéutico. Esto también se debe de reportar a COFEPRIS. Se debe de reportar no el cambio de medicamento, sino si cuando se lo cambiaron, usted sintió algo. Si dejó de tener eficacia, por ejemplo, si cayó en recaída, se debe de reportar de inmediato. O si empezó a sentir cosas extrañas, si tuvo una infección, etcétera. Se debe de reportar a su médico tratante y se debe de reportar a COFEPRIS. Pero el cambio de medicamento como tal no es necesario reportarlo, sino solamente si sucede algo. Lo que sí es muy importante que no le estén cambiando a cada rato. O sea, hablar con su médico y tener estrategias para que ya sea el médico o la institución eviten los cambios
que actualmente tenemos unos cambios caóticos, ¿sí? A veces uno, a veces otro, y simplemente se da porque es lo que hay. No, el tratamiento de la esclerosis múltiple no debe de ser así. El cambio debe de darse solamente si el médico está de acuerdo en cambiar. Dice, ¿qué tenemos que hacer para tener medicamentos nuevos o más eficaces, ¿sí?, en las instituciones de salud gubernamentales? Bueno, en México estamos bastante bien en este sentido. Y lo que se ha ganado es de que la innovación pues vaya ocupando ciertos espacios. Afortunadamente, en el caso de esclerosis múltiple, en México pues estamos a nivel de los países de primer mundo. Los medicamentos están disponibles y tenemos entonces un buen tratamiento. Lo único preocupante es de que sí tenemos algunas copias subestándar que andan por ahí que no han dado evidencia de bioequivalencia, pero los nuevos sí han llegado y afortunadamente se están utilizando con bastante éxito. Aquí dice que si hemos hecho estudios con productos de Probiomed. No, nosotros personalmente no hemos hecho estudios, sin embargo tenemos entendido de que para que se les dé el registro sanitario tienen que haber hecho los estudios para obtener este registro. Por lo tanto, estos datos deben de estar disponibles y no debe de haber mayor problema para que si alguien los solicita, se los proporcione. Si no se los proporcionan, ahí sí tendríamos que tener problemas. Incluso estoy seguro de que si se habla con la empresa pues va a proporcionar todos los resultados demostrando que sus productos cumplen con la ley. De no estar estos ahí, entonces ahí sí tendríamos un problema y por lo tanto, pues lo más aconsejable es esto, consultar con las distintas empresas que también se puede y decir, oiga, quisiéramos discutir con usted cuáles son los criterios de calidad que están manejando y cuáles son las pruebas que se le han realizado a los productos para poder tener una garantía que esto funciona bien. Cuando los estudios están disponibles, esto le da muchísima confianza al paciente y a la institución y por lo tanto, pues las cosas quedan muy claras. El problema es cuando estos estudios no están disponibles o son insuficientes para demostrar que se cumple con la normatividad vigente, ahí sí es donde pudiéramos tener un problema y ahí sí es donde tenemos que iniciar un proceso para que estas copias salgan del mercado. Dice, me tratan con betaferón desde febrero de este año y me hace sentir cansada y rara vez con un poco de dolor de cabeza. Aquí por eso es bien importante que ustedes discutan con el médico porque estos son eventos adversos que se dan. Son reacciones adversas hasta cierto punto normales, pero hay que discutirlas con el médico. Usted tiene que saber qué puede esperarse con el medicamento y saber si esto es normal o no es normal. Y de esta manera poder tomar la decisión si quiere continuar con el tratamiento o quiere realizar un cambio. Entonces, cada vez que sientan algo así extraño, inmediatamente discútanlo con su doctor para ver si esto es algo que se puede esperar o bien es algo que pues nos esté señalando o un cambio en el estado de la enfermedad o un cambio en la calidad del producto y de esta manera ahí sí iniciar otro tipo de procedimiento. Pero discuta con su doctor, esa es la clave. Aquí hay justamente una de las preguntas que dice, en los venados un mes me dan Probioglad y al que sigue Copaxone. Por eso que comentó, vería que me dan, aquí dice que, o sea, la pregunta, bueno, viene siendo que le están cambiando, ¿sí? A veces le dan uno y a veces le dan otro. Y esto es riesgoso. O sea, si está usted reaccionando bien con uno, que no le cambien al otro, que le dejen con el que está funcionando bien, porque esta es una enfermedad grave y pequeñas variaciones pudieran desajustar el tratamiento. Entonces, sí, definitivamente, aquí tienen ustedes que exigir sus derechos y tener una estrategia. No lo estoy diciendo yo, son las recomendaciones de las distintas asociaciones internacionales
que tratan la esclerosis múltiple como otras enfermedades graves. Si está funcionando bien un producto, no le cambies, déjalo con ese producto. Si le estás cambiando, pues lo único que estamos pidiendo son problemas, porque no todos pueden funcionar igual. Dice, ¿cómo sabemos que un medicamento es una copia subestándar? Bueno, le reitero, pedirle la información a su médico, a su institución o a la compañía que está comercializando estos productos. Decirles, oye, pues yo estoy recibiendo este producto, ¿dónde está la información que avala que tiene la calidad adecuada? ¿Dónde está la información que avala que está cumpliendo la ley actualmente vigente en este país? Si les dan esta información, perfecto, ustedes entonces pueden asesorarse por medio de USEM, y ahí entonces ya habrá una consulta y decirles, sí, mira, lo que te están dando cumple, qué bueno. O bien decirles, oye, lo que te están dando no cumple, entonces vamos a tener que tomar acciones para evitar que tu salud se deteriore. Lo de la copia, si lo puedo explicar, sí, mire, entonces tenemos unas normas en México que establecen lo que es un genérico y que establecen también lo que es un biosimilar. Entonces tiene que haber evidencia de que el producto innovador es equivalente al producto no innovador, es decir, al que surgió después de la patente. Entonces, esto es un genérico o un biocomparable, como se le llama a estos nuevos de a de veras. Cuando la información no está completa o es inexistente, es cuando le llamamos copia subestándar, es decir, que no cumple con el estándar de calidad, está por debajo, y este es el tipo de medicamentos que debemos de evitar. Entonces, esto es el tema mayor. Dice, estoy con interferón y llegan a 4 marcas distintas y una de ellas me produce mucha reacción y ya no la consumo. Exactamente, ese es el problema, eso es lo que observamos, ¿sí? Cuando están cambiando, es el cambio en la marca lo que puede dar el problema. Entonces, es por lo que tenemos que hacer una estrategia, tenemos que luchar para que no le estén cambiando a los pacientes así de una manera completamente caótica e injustificada. Oye, ¿y ahora por qué me cambiaste? Porque es lo que hay. Eso no es una justificación ni médica ni científica. Entonces, eso es algo donde USEM y otras agrupaciones de pacientes tienen que empezar a luchar para que no se hagan los cambios. Puede haber distintas marcas, esto no es problema, pero que sea la misma marca por paciente, que no le estén cambiando, porque si sucede algo, ya no sabemos cuál fue el medicamento que tuvo la culpa. Es aquí, a ver. ¿Nos podría regalar una copia de los comparativos de creación de anticuerpos para interferones? Sí, sin ningún problema. Yo le hago llegar el artículo, ¿sí?, a Lucero para que lo tengan en USEM. Solamente que este es un artículo técnico, entonces les voy a recomendar de que al momento de leerlo e interpretarlo, se asesoren por un neurólogo o por algún médico o científico que les pueda explicar lo que significan los datos, porque a veces simplemente pueden tener mayor confusión. Con todo gusto se los hago llegar, pero procuren asesorarse para que esto se entienda bien. A ver, permítame. Sí, me dicen el link para reportar de COFEPRIS, aquí está. También pues le pediría a USEM si puede publicar en su página cuál sería el link para reportar los eventos adversos, y ya lo pueden obtener. Es muy fácil también, porque el link ya ven que son muy largos, es en cualquier buscador, Google, Yahoo o cualquiera de estos, Bing, etcétera, pongan ustedes COFEPRIS. Entonces van a entrar en la página de COFEPRIS, o bien pueden poner COFEPRIS farmacovigilancia, y entonces así van a poder entrar ya a farmacovigilancia de COFEPRIS, y ahí van a tener ustedes el link para que puedan ustedes reportar. Hay uno para profesionales de la salud y hay otro para pacientes. Utilicen el de pacientes y pueden ustedes reportar. Ahora, el reporte no es suficiente. Ustedes reportan y después tienen que estar viendo
que haya un seguimiento, sobre todo si ya hay varios reportes, que haya un seguimiento por parte de la autoridad sanitaria, porque al principio la autoridad sanitaria solamente está archivando los distintos reportes, porque imagínense si a cada reporte tuviéramos que hacer una investigación fuerte, pues no. No es posible, no hay con qué. Pero si ya nos llegan 10 o 20 reportes de una cierta cosa, entonces ahí sí se tiene que dar una investigación. Entonces hay que darle un seguimiento y no limitarse a que ya mandé mi reporte y no pasó nada. Bueno, hay que preguntar qué es lo que sucedió y ahí viene cómo comunicarse con COFEPRIS. Muy bien. Dice, el cambio de medicamento es una situación riesgosa. Entonces, ¿aplica una denuncia sanitaria? No, aplica una denuncia sanitaria si pasaron cosas con el cambio de medicamento. Lo que sucede aquí, lo que se quiere es ver que el cambio de medicamento es un factor de riesgo y entonces pues simplemente hay que evitarlo. Lo que nosotros queremos es garantizar la seguridad del paciente. Si al paciente le está funcionando bien un producto, que no se lo cambien. Si estamos haciendo las cosas bien, ¿por qué cambiarlas? Después, me dicen aquí que porque de acuerdo a la COFEPRIS las denuncias sanitarias tienen por objeto poner en conocimiento de esta autoridad los hechos, actos o omisiones en materia sanitaria que según la perspectiva del denunciante le represente un riesgo. Sí, lo que tenemos que hacer es cambiar para las enfermedades graves el sistema de claves. O sea, esto de que se pongan gran cantidad de medicamentos en la misma clave y que le den uno una cosa y luego otra, pues es algo que las asociaciones internacionales no están favoreciendo para las enfermedades graves o para los medicamentos de índice terapéutico estrecho. Entonces es una cuestión de poder tener las mejores condiciones posibles, evitar los factores de riesgo. Por ejemplo, no está prohibido el que alguien se tome un cierto medicamento con jugo de toronja, pero sí se hacen publicaciones de esto para que se evite que haya este tipo de interacciones y pues de esta manera evitar el daño. Cuando las cosas ya llegan muy lejos, la autoridad sanitaria puede tomar una medida de poner una advertencia en los empaques o incluso en ciertos casos de retirar algunos medicamentos. Pero en general lo que necesitamos es que haya una política de salud adecuada, que evitemos este sistema de claves para las enfermedades graves. El sistema de claves fue operativo en los 60s o en los 70s, pero actualmente ya para esclerosis múltiple, para trasplante renal, para cierto tipo de patologías más graves, como pudieran ser cierto tipo de patologías hematológicas, oncológicas, etcétera, se eviten los cambios. Si se va a utilizar el genérico que tiene evidencia de que funciona, utilicemos ese genérico siempre. Si se va a utilizar el innovador, utilicemos el innovador siempre. Pero haciendo switches de A y luego B y luego C y luego F y luego otra vez A, etcétera, porque esto es lo que se ha demostrado que nos da ciertos problemas. Dice, ¿cómo saber que este cambio de marcas no me está afectando o acelerando la enfermedad? Esto es justamente la preocupación, ¿sí? No lo sabemos. Entonces, es un factor de riesgo. Puede ser que sí esté involucrado y hay algo que está en la literatura. Por eso lo importante es que usted hable con su médico y que le diga, oye, de preferencia no me cambies. Lo que sí podemos garantizar es que si usted sigue con el mismo medicamento que le está funcionando, la probabilidad de que las cosas vayan bien es muy alta. Si hace un cambio, la probabilidad de que se pierda la eficacia comienza a ser real. Y pues esto es lo que hay que intentar. Y bueno, pues con esto se terminan las preguntas. Muchísimas gracias por su atención, un placer estar con ustedes. Por favor, contesten la encuesta que está al final del webinar. Les vamos a solicitar muy atentamente para que nosotros podamos tener una retroalimentación de parte de ustedes. Muchísimas gracias.